9:39 en la mañana de este miércoles 24. Seguimos en la mesa, seguimos con Leonardo Costa, Gabriel Mazarovich, Juan Gavito y Teresa Herrera. Les propongo que ahora vayamos a Venezuela, porque allí el presidente del Consejo Nacional Electoral, la presidenta en realidad, Tibisay Lucena, puso fin a las críticas de la oposición que reclamaban que el gobierno diera a conocer la fecha de celebración de las elecciones legislativas. De la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Después de esta comunicación que ocurrió el lunes, los dirigentes de la oposición que habían iniciado una huelga de hambre depusieron la medida. Entre ellos Leopoldo López, encarcelado desde hace 16 meses en una prisión militar, acusado de incitar a la violencia en protestas contra el gobierno entre febrero y mayo del año 2014. Su esposa, Lilian Tintori, leyó una carta escrita por López en la que daba a conocer su resolución. Seguiré luchando por una mejor Venezuela. Venezolanos, yo les juro que jamás me rendiré. No lo hagan ustedes. El que se cansa pierde y jamás nos cansaremos. Leonardo, ¿empezamos contigo? Sí, creo que la noticia del llamado de elecciones es una muy buena noticia para descomprimir un poco la situación política en Venezuela, que es fruto sin duda de las múltiples presiones que a nivel local, a través de quienes eran los huelguistas de hambre, como también a nivel de muchos políticos y expresidentes que hicieron presión sobre Venezuela para que, sobre Maduro, perdón, para que en definitiva estableciera un calendario o un cronograma electoral. Esto sin duda parte de la lucha de quien tuvo una huelga de hambre y que a mi juicio es una infamia lo que está pasando en Venezuela con respecto a los presos políticos, porque son eso, no son otra cosa, y un gran error del régimen, o de Maduro concretamente. Creo que es un gran error, que esto seguramente con Chávez era otro el esquema político que él manejaba, no hubiera sucedido. Dado esa situación y dado sobre todo la presión internacional, incluyendo a Brasil, porque la semana pasada lo que hizo Venezuela con respecto a senadores brasileros le generó un conflicto diplomático con Brasil, que sin duda para mí fue mucho más fuerte que lo que pudo haber pasado con cualquier otro presidente, por la importancia geopolítica de Brasil y por la importancia también de la política en cuanto a afinidades eventualmente de izquierda que pudiera haber. Digo afinidades eventualmente, digo yo, porque no las sé, pero sí me parece que esto es un triunfo para descomprimir esta situación política que sin duda estaba muy embretado Maduro, y creo sinceramente que también es el inicio del fin de la reclusión de estas personas. En su carta, López reconoció incluso los pronunciamientos de UNASUR, de la OEA, sí, y de la Unión Europea. Y eso es muy importante, porque también tiene que ver con lo que sobre todo acá en Uruguay muchos dicen, no, lo que pasa es que la UNASUR, la OEA están todas... No, yo creo que justamente parte de esto demuestra de que tanto la OEA como la UNASUR estaban presionando fuertemente a Venezuela. Gabriel, Teresa, ¿quién sigue? Como sea, pues, dale. Gabriel. Bueno, yo primero creo que me parece que esto es la prolongación de una disputa. Cada vez que se acerca la elección, y en Venezuela ha habido una cantidad de elecciones, 18, es la última elección del chavismo, después es la última elección del postchavismo, siempre la oposición va a ganar y después pierde. Recuerdo la última, que nos tocó estar en vivo en el debate, creo que en Montes del Plata. Estábamos haciendo el programa. Que también, que desde Venezuela esa noche, sí, decían que era un destrozo, que Maduro se moría porque ya se había muerto Chávez, que era un desastre, que le iban a ganar caminando, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación política tensa que sigue en Venezuela. Creo que hay polémicas varias.
me parece bien que UNASUR, la OEA, no se puede decir, como se están diciendo, que no son controladas las elecciones venezolanas, son de las que más observadores hay. Ha ido Wilfredo Penco de aquí, que para mí me merece la más absoluta confianza 1000 veces. El sistema electoral venezolano fue designado, realizado uno de los más modernos del mundo, entre otros por Carolina Cose, que es de las expertas electorales aquí. ¿Cuánto costó? El sistema electoral venezolano. No sé. Pero digo, yo creo que me parece que todo lo que descomprima y ayude a que las cosas se resuelvan políticamente y con salidas políticas están bien. Ahora, creo que estamos en una situación muy parecida a la de la elección anterior, casi igual. ¿Me permitís una cosa más? Disculpame, Teresa, porque creo que es relevante esto. Yo no digo, y si el resultado es que la gente sigue votando a Maduro, bien por la gente. Yo eso no lo cuestiono. Lo que me parece es que acá había que fijar una agenda electoral porque realmente la situación de compresión, de presión que hay en Venezuela es terrible, y reitero, que el tema de los presos políticos es un gran error de Maduro. Yo creo que en realidad no es ninguna novedad lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos siempre fueron así. ¿Siempre fueron? Siempre fueron así. Desde que tengo memoria, los procesos electorales venezolanos, las disputas políticas, etcétera, siempre han sido de una virulencia tremenda. Yo me acuerdo en la vieja época de la democracia cristiana, hace muchos años atrás, donde ellos decían con orgullo por ahí, bueno, en esta elección hubo nada más que 35 muertos, ¿no? Entonces, como una cosa así, es decir, los procesos electorales en Venezuela, a Uruguay siempre le cuesta mucho poder mirarlos porque realmente tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Y está claro que el lenguaje del discurso político, por ejemplo, es muy distinto, ¿no? Diametralmente opuesto al nuestro. Entonces yo creo que es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces uno escucha unas discusiones y unas cosas de una virulencia que parece que, bueno, que ya inmediatamente va a haber casi un golpe de Estado, y en realidad es el estilo político venezolano que es tradicionalmente así y siempre fue así. Y me parece que eso es una lectura que tenemos que aprender a hacer. Yo celebro que se haya fijado una fecha electoral porque creo que justamente, pienso al igual que Leonardo, que eso descomprime muchísimo. Pero también entiendo que el pueblo venezolano vota lo que vota y decide lo que decide, y están en su derecho de hacerlo, en su estilo, en su forma de ser, y ya digo, con sus características tan particulares, ¿no? Brevemente me llamaron unas preliminares, ¿no? Me llamó la atención no solo el hecho de que la fecha tenga que ser fijada por el equivalente de acá de la Corte Electoral, cuando tendría que estar fijada por ley, sino la antelación bastante grande para presentar las listas y la compresión, es decir, lo breve del periodo electoral casi, propiamente, ¿no? Dicho. Es rarísimo. Pero bueno, las listas tienen que presentarse 4 meses antes, ¿no? Pues la elección es el 6 de diciembre. Y la presentación de las postulaciones debe hacerse entre el 3 y el 7 de agosto. Sí, y el periodo electoral muy breve. Pero más allá de eso, yo coincido con todos los compañeros de mesa en el sentido que es un hecho positivo. Ahora, mirándolo desde el punto de vista sociológico y metiéndome en o sociopolítico, metiéndome en el terreno de Teresa, la gran enseñanza es que los modelos sociales y políticos excluyentes no pueden nunca ser buenos, no pueden nunca llevar a buen puerto. Es decir, esta cuestión de que de este lado están todos los buenos, los probos, los inteligentes, y del otro lado están los corruptos, los malos, los burros, y solo nosotros. Entonces eso lleva inexorablemente a enfrentamientos, y no es posible que una sociedad viva así. No sé quién ganará en esta elección, que por otra parte no es una elección presidencial, no, parlamentaria. Es apenas parlamentaria y parcial. Y bueno, y si fuera tan horrible el gobierno de Chávez, tendría que ser abrumadora el triunfo de la oposición, y viceversa. Si fuera tan bueno, tendría que ganar el oficialismo. Pero más allá de eso, creo que Venezuela y todos quienes la miran desde afuera tendrían que aprender algún día que todos tenemos un poco de razón y todos tenemos defectos y errores, y hay que construir entre todos. Yo creo que marcar acá lo aislado que está Maduro, porque Maduro se aisló de América Latina incluyendo, porque lo que sucedió el otro día con Brasil no es un tema menor, y yo creo que fue una de las determinantes de todo esto, más allá de la huelga de hambre de López, ¿no? Se aisló respecto de Brasil. La OEA ya estaba empezando a actuar, la UNASUR había empezado a actuar,
mismo Chile de Bachelet, Uruguay ya había tenido un pronunciamiento a nivel del Parlamento uruguayo en cuanto a la necesidad de que se respeten ciertos principios básicos en una sociedad democrática, más allá de la diferencia que yo coincido con Teresa de que hay que respetar esas diferencias culturales, pero me parece que acá había un principio básico, que es que existen presos políticos, y eso en cualquier democracia es una cosa que hay que reclamar, que no puede existir, y condenar. Eso no quiere decir que sea una dictadura necesariamente. Lo que quiere decir es que hay presos políticos, y eso hay que condenarlo. Y creo que en eso la sociedad uruguaya, el pronunciamiento del otro día de la Cámara de Diputados fue en ese sentido. Lo mismo pasó en Brasil, y por tanto creo que Maduro está en un sistema muy aislado, y por tanto cualquiera sea el resultado electoral, me da la impresión de que de aquí en más esto va a tener que ir cambiando, porque además la OEA va a tener que intervenir. En perspectiva, 30 años de periodismo profesional e independiente.